Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Nosotros tenemos un cúmulo de cosas en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Según nuestros estados de cuerpo, de alma o de espíritu, así está nuestra mente. Nuestra mente nos proporciona el estado, pero también nuestra percepción hace que nuestra mente entre en uno de los diferentes estados. La mente, ¿en dónde ubicamos la mente? La ubicamos en el alma. Así que la mente, muchas de las reacciones mentales son emocionales. Muchas de las reacciones mentales están manejadas por nuestras percepciones intensas y que son de corta duración. Por eso podemos tener momentos de ira y al mismo tiempo o un momentico después ya estar en momentos relajados. Pero así como nos explican en la película, hay pensamientos que se van convirtiendo en pensamientos centrales en nuestra vida. Y como estamos viendo cómo funciona la mente, tenemos que pensar que la mente entonces es el reflejo de lo que piensas. Y de acuerdo a cómo tú piensas, miren, hagan una revisión de cómo piensan respecto a algo o a alguien. Y aunque usted crea que solamente su pensamiento, aunque tú creas que tu pensamiento no se ve, no se nota y que solamente lo tienes guardado para ti, tu pensamiento se expresa en tus actitudes, en tus acciones. Tu pensamiento se expresa en tus acciones, en las cosas que haces, muestra lo que piensas de esas cosas. También en tus palabras, lo que digo. Tus pensamientos se muestran en las cosas que dices y en las cosas que haces. Y obviamente en la forma como haces las cosas. Tus pensamientos se están mostrando entonces en tus actitudes, en tus palabras y en tus acciones. Lo que tú piensas respecto a una persona, así tú creas que no, e hipócritamente lo trates bien, tus acciones o tus actitudes o tus palabras van a mostrar realmente lo que tú piensas con respecto a esa persona. Por eso es importante volver a Filipenses 4:8 en nuestra vida y tratar de sacarle lo bueno, lo mejor a todas las circunstancias, situaciones, personas y sucesos de nuestra vida. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Los estados de la mente son los estados del alma, nuestros estados de ánimo. La mente tiene un papel importante en nuestro comportamiento permanente. Ahora, la mente tiene un enemigo permanente que es el que quiere controlarla. Por eso es importante que nosotros, si no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo y tomemos control de nuestra mente. Empecemos a saber exactamente qué le permitimos y qué no. Decía Martín Lutero que la mente es la razón y la razón es la ramera del diablo. Y los pensamientos pueden ser el burdel donde el diablo y su ramera se divierten. Esas son unas frases muy, 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 muy fuertes, pero es en realidad lo que sucede. Nuestra mente está a la merced de lo que nosotros queramos permitirle que hacer. Yo le decía en estos días a mi esposa es que la mente tiene voluntad propia. Por eso es importante controlarla. Para que nosotros podamos controlar la mente, tenemos que empezar a entender la voluntad de Dios y someter nuestra mente a la voluntad de Dios, porque la mente tiene voluntad propia.
Y entonces, como tiene voluntad propia, se genera una batalla en nuestra mente. Cuando nosotros, yo oigo mucha gente, no sé si ustedes pueden compartirlo conmigo, pero yo escucho mucha gente que habla de Dios y las redes sociales están saturadas y llenas de mensajes de Dios y a uno le dicen fácilmente Dios te bendiga y fácilmente invocamos a Dios, pero alineamos nuestra mente con la mente de Cristo. Le permitimos a nuestra mente hacer lo que nuestra mente quiera. Y tenemos fe y creemos en Dios, pero como no le conocemos, no permitimos que los pensamientos de Dios sean los pensamientos que arraigan nuestra mente. Entonces, ahí lo importante es que nosotros empecemos a entender el funcionamiento que hay en nuestra mente. ¿Qué tenemos nosotros que aprender? Por favor, alguien colabóreme con el Salmo 91. Vamos a leer los versos 13 y 14. ¿Qué tenemos nosotros que aprender? Tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestra mente y asimismo a saber cómo debemos controlar nuestra mente. ¿Con qué y en qué estado? Noten ustedes que la mente no permanece en el mismo estado. Y yo puedo estar en un momento con un estado mental y una hora después un estado mental totalmente diferente. Yo puedo tomar una muy buena decisión y a la hora, 2 horas después, estar dudando la buena decisión que tomé. O no les pasa nunca, lo único que le pasa es a mí. Sí, Así es, pastor. Es más, nosotros podemos levantarnos un día y ver el sol y decir qué sol tan hermoso, qué día tan delicioso y no sé qué, y al rato meternos al baño y encontrar que la ducha no calentó a los que nos bañamos con agua caliente, y eso puede cambiarnos todo el panorama del día. Resulta que estábamos muy contentos hasta que tuvimos el primer problema en la mañana en el trabajo. Resulta que tomamos actitudes porque le damos rienda suelta a la mente y no controlamos nuestra mente. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Quién lo buscó? dice, pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y sobre monstruos. Yo lo salvaré porque me ama y lo protegeré porque reconoce mi nombre. Bueno, ahí nos habla de leones, de serpientes, de cachorro de león y de monstruos, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene Valera? ¿Alguien tiene Valera para tomar otro texto que habla de lo mismo? Amén, sí, señor. Por favor. 91, perdón, 13 y 14. 13, que me corrió aquí el champú. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren, yo quiero que entendamos cómo es la batalla de la mente y comprendamos lo que tenemos nosotros que hacer. Hay un enemigo. El enemigo de nuestra mente es el enemigo de nuestra alma. El alma contiene la mente. Las emociones controlan la mente. Entonces, el enemigo de nuestra alma ha organizado una batalla. En la promesa del Salmo 91, léanlo, apréndanlo y pónganlo en práctica. En la promesa del Salmo 91, Dios nos está diciendo que sobre el león, sobre el áspid o la serpiente y sobre el dragón o los monstruos tendremos poder, los pisotearemos. Ahora, Él está dándonos esa enseñanza. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde la mente está trabajando, ahí es donde nuestra mente trabaja. Dice que sobre el león nos muestra la fiera, el animal, el fuerte. Mientras yo hablo, busques en las dos citas, Marcos 3:27 y Romanos 12:1. Dice que nosotros podremos pisotear el cachorro de león y nos está hablando que enfrentaremos y pisaremos al león y tomemos el león como la fiera más poderosa que puede haber sobre la tierra. Y nos está hablando de nuestro cuerpo. Podemos controlar nuestro cuerpo, que es la fiera. Podemos atar ese hombre fuerte que nosotros somos. Tenemos poder para controlar nuestros deseos en la carne. Tenemos poder para poder para manejar y para dominar las circunstancias
y las peticiones de nuestra mente carnal. ¿Qué dice Marcos 3:27? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Yo no puedo permitir, yo nunca podré hacer que el espíritu gobierne sobre mi casa si yo no ato al hombre fuerte. Yo no puedo porque el hombre fuerte es el que está protegiendo la entrada de mi casa. Por eso las personas que son tan racionales manejan su poder en su raciocinio. Es más difícil comprender la fe. ¿Decías algo, Alexandra? No, señor, perdón. Ah, bueno. No, porque es que a mí me parece interesante que evaluemos mucho que nosotros mismos, como decía Alexandra, quienes somos controladores y quienes creemos y tomamos el control de nuestras vidas, pues nos es más difícil comprender la fe. ¿Por qué? Porque primero tenemos que atar a ese hombre fuerte. Entonces, cuando el Salmo nos dice que pisotearemos sobre el león, pues nos está diciendo es que tenemos que someter nuestra carne a esa mente de Cristo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí ven? Cuando yo hablo de culto, estoy hablando de la ofrenda que hacemos los días que vamos al servicio. Cuando yo voy a culto, me está diciendo el apóstol, mire, el verdadero culto racional es que usted someta todo su cuerpo, todos sus miembros al sacrificio vivo y agradable a Dios. Cuando no uso mis manos para pecar, cuando no uso mis pies para pecar, cuando mis ojos no los uso para pecar, cuando controlo mis oídos, ¿me están entendiendo? Cuando logro amarrar, amordazar y gobernar el hombre fuerte que se levanta dentro de mí, ese ser humano que soy yo. Cuando logro sujetar ese ser humano, yo estoy trabajando en mi crecimiento y puedo trabajar en mi crecimiento mental. Mi mente tiene que lograr gobernar ese ser racional y carnal que soy yo. Ese es el cuerpo, cuando estamos hablando de pisotear el león. Luego nos dice que pisotearemos el aspid, o el diablo, o Satanás, o la serpiente. Mientras hablo Proverbios 25:8, porfa. Tenemos que pisotear la serpiente. Me está hablando de algo importante. Nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, pero en Cristo Jesús nunca tendremos autoridad sobre Satanás nosotros mismos. Satanás ha construido tantas fortalezas mentales en la sociedad, tantas murallas mentales en la gente, que la gente cree muchas cosas, incluyendo en Dios, y habla de Dios, y vive las cosas de Dios, y practica religión, y va a cultos, y levanta las manos, y hace misericordia, y hace caridad. Pero hay que pensar, hay que mirar cómo funcionan sus mentes. ¿Cómo están? ¿Cuántas veces un cristiano entra en depresión? O entramos para no salirme del redil. ¿Cuántas veces le permitimos al enemigo ponernos en angustias, en ansiedades? Yo, después de la crisis económica que tuvimos nosotros en la familia, tuvimos una época con mi esposa, hará unos 1 año antes de la pandemia, que la situación se puso compleja y yo me acuerdo que mis oraciones decían, Dios, yo quiero darte la gloria, ayúdame. O sea, tenía tanta angustia que yo le decía, Señor, yo quiero glorificarte. No, yo debería haberle dicho, Señor, yo te glorifico igual. ¿Me están entendiendo? Porque uno empieza a sentir que las presiones de la vida, ay, no, es que yo como tengo un Dios que solamente me saca de los problemas, no tengo un Dios que me permite vivir, sino que lo tengo es como mi flotador, que cuando me estoy ahogando me lo mando y me cojo del flotador, pero mientras yo me sienta seguro, nado sin flotador. ¿Me están entendiendo? Entonces, Satanás ha construido todas esas murallas mentales, todos esos castillos mentales donde habitan los demonios, y el salmista nos dice en su Salmo 91, de palabra del Señor, podemos pisar sobre eso, podemos tener la guerra espiritual sobre Satanás. Ahora, la guerra con nuestro cuerpo es una guerra de verdad. Es una guerra de verdad. Yo tengo que pelear contra lo que domina mi mente, los vicios que yo cojo, los deseos carnales que yo tengo, la gula, tantas cosas que yo tengo que empezar a detectar en mi manera de ser y
y pelear contra ellas, o sea, tratar de gobernarlas. Ahora, también tengo que pelear contra todos los poderes satánicos que quieren gobernar mi manera de pensar, mi manera de adorar, mi manera de amar. Muchas veces creemos compararnos y decir, Padre bendito sea el alimento que nos vamos a comer en el nombre de Jesús, amén. Esas son oraciones aprendidas y que las hacemos de rutina. No dejen de hacerlas, pero son rutinarias. Dios ya sabe que nosotros le damos las gracias por la comida. Pero esos momentos en que tenemos que hablar con Él, en sacarle el tiempo y sentarnos y tener una charla con Él y conversar y contarle nuestros planes y preguntarle cómo hacemos y llorar si necesitamos llorar y hablar, derramar nuestra alma delante de Él, son los momentos que Satanás quiere que nos quitemos. Él no quiere que nosotros vivamos eso, Él no quiere que tengamos presencia de Dios, Él quiere que tengamos recuerdo de Dios, Él quiere que nosotros invoquemos a Dios, tengamos imagen de Dios, pero Él no quiere que tengamos presencia de Dios. Entonces Él va a acomodar todo lo que ha hecho para que los seres humanos tengan en mente a Dios, pero no lo conozcan. Tengan en mente a Dios, pero no tengan su presencia. Vivan de su gracia, pero nunca de su gloria. ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Ahora, el dragón es el alma. Y ahí está la imaginación. Miren, las peleas en la imaginación son más fuertes que cualquier otra. Todos nosotros hemos tenido tiempos de armarnos una película de lo que está sucediendo y damos por hecho situaciones y damos por hecho cosas que realmente nunca pasaron y nunca van a pasar. Pero nosotros las asumimos como que sí sucedieron y nos disgustamos con las personas y sufrimos el momento y uno se imagina lo que están haciendo y uno maquina. Y el diablo es hábil para hacer que nuestra imaginación corra. Y entonces uno se imagina todas las peores circunstancias que pueden pasar y se imagina a la gente reunida hablando mal de uno y buscando la forma de dañarlo y seguramente uno tiene la mayor cantidad de conflictos, los tiene mentalmente. No le permitimos a los monstruos, como nos leyó Mónica, a los monstruos que son imaginarios. El dragón es una figura mitológica. El dragón es una figura, no es una figura real, es una figura mitológica. Y le dejamos a la mitología, a la imaginación, que gobierne muchas de nuestras decisiones. Y damos por sentado que las personas hicieron cosas que nunca hicieron, pero nosotros peleamos pensando que sí las hicieron. ¿Están conmigo? ¿Estoy diciendo algo que no es? Porque además lo que hablaban ahorita al principio, uno a veces se engancha a escuchar lo que no debe, el programa o el periodista o la gente de opinión que no debe y que son por supuesto, no hablan de parte de Dios y montan un terror y pintan un futuro apocalíptico, pero antes del rapto, que es terrible. O sea, a mí realmente el que me sacó de ahí fue mi hijo Miguel, que un día me dijo, pero usted que es tan inteligente, ¿cómo anda metida en semejantes sustos y pensamientos? Amén. Ese día me sacudió. Para bien. Amén. Y es para bien, claro. Y es que nosotros pasamos mucho tiempo dándole permiso al enemigo de crearnos fantasías en la mente. Ahí están y salen a relucir nuestros mayores miedos, salen a relucir nuestros mayores angustias. Y es sencillamente el dragón. Son imaginarias. Así que hay que empezar a trabajar en resolver los problemas. Entre más transparentes nosotros vivamos, nuestra mente está más tranquila. Romanos 12:2. ¿En qué condiciones está tu mente? Sí, pastor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este mundo. Cuando habla de no nos conformemos, está hablando de algo. Vamos a hacer una evaluación de lo que el diccionario nos dice y de lo que está escrito en la carta a los romanos, para poder entender un poquitico de qué es de lo que se trata el punto que nos da el apóstol Pablo en Romanos. Dice, conformarse, no se conformen a este mundo. Dice, aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente. Eso es conformarse. Yo me conformo con lo que me dan. Yo me conformo con lo que obtuve. Eso es conformarse. No estoy de acuerdo, debería ser mejor, pero yo me conformo con eso.
Pero la palabra bíblica usada dice que es susquematizo, que es dar la misma figura o apariencia, que es tomar el molde. No nos amoldemos, no tomemos el molde de este mundo. No pensemos como piensa el mundo. No hagamos las cosas como las hace el mundo. No creamos lo que el mundo cree. ¿Me están entendiendo? Cuando dice no se conformen, no es aguántese lo que le den, sino básicamente no tomen la forma o el molde que el mundo toma para manejar las cosas. Cuando yo tengo que tomar en cuenta eso, entonces tengo que sentarme y decir, ¿cómo lo hace la gente? A ver cómo es que lo quiere hacer Dios. Dice transformarse, cambiar de forma, aspecto, estado de ánimo. Eso es lo que habla de transformar. Cuando yo cambio, me transformé porque me cambié el pelo, me pinté el cabello, me cambié, bajé de peso, en fin, me transformé. ¿Qué transformación la que tuvo? O porque me puse verde como Hulk. Entonces, uy, y realmente cuando habla de transformar, está hablando de una metamorfosis. ¿Alguien me puede decir qué es una metamorfosis? Es un cambio que conlleva evolución. Sí, es un cambio que me lleva a evolución. Que va de un estado de desarrollo al siguiente, preferiblemente. Pero Alexandra, una metamorfosis nunca me llevará a algo que yo no soy. Miremos el gusano de seda y la mariposa. Es un gusano de seda, es un gusano, ¿cierto? Es la oruga. Sin embargo, es mariposa. Desde el momento en que es oruga, o el renacuajo es rana o es sapo desde el momento en que es renacuajo, o sea, desde que nace. Lo que pasa es que mediante los procesos de la vida, tiene sus cambios hasta llegar a ser lo que es. Eso es lo que se refiere el apóstol cuando nos dice, transfórmense, dejen que se haga la metamorfosis en ustedes, que haya el cambio interno en ustedes para que ustedes lleguen a ser lo que verdaderamente son. Dejen que la palabra de Dios transforme su vida, sea el alimento que haga el metabolismo para que le salgan las alas de mariposa si usted es mariposa. Para que le salgan, no sé, las ancas de rana, pues, por decir algo otra cosa. Pero la metamorfosis es ir de lo que en este momento soy a lo que realmente soy. O sea, es un cambio que me transforma no en otro, sino en el que verdaderamente soy. Desde un principio fuimos diseñados para ser hijos de Dios. Desde un principio fuimos diseñados para vivir en la mentalidad de Cristo. Desde un principio fuimos diseñados para vivir el reino de los cielos. Desde un principio fuimos diseñados para disfrutar la cultura, para conquistar la tierra. Entonces, cuando dice dejen, no se amolden a este mundo, sino transfórmense, dejen, empiecen a ser transformados, empiecen a vivir esa metamorfosis. Tenemos que llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que dejar que Dios se meta con nuestra mente. Renovar. Dice, hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Eso es renovar. La renovación de la casa, la pintamos, la arreglamos, la remodelamos, lo que usted quiera, y partimos de un punto de algo deteriorado y lo volvimos nuevo, renovar. Pero la palabra que está usando el apóstol es anakainosis, que es hacer nuevo, regenerar. Es ajustar la visión moral y espiritual de mi pensamiento a la mente de Dios. Es empezar a pensar como piensa Dios. No empezar a creer, es que yo creo que Dios, no, es empezar a pensar como piensa Dios. Es empezar a ver la vida desde la perspectiva de Él. Es empezar, en ese momento nosotros dejamos muchas cosas que hoy hacemos con las personas y con las cosas. Nosotros pensamos de algunas maneras y aquí podemos dejar de pensar de esas maneras. Aquí podemos empezar a ver las cosas como las ve Dios. Yo pienso que llega un momento en que como que su vida se eleva de nivel y podemos mirar de otra perspectiva las cosas. Dios me decía hace algunos años, cambia tu perspectiva y lograrás tus sueños. Y es eso, es cambiar uno la perspectiva, empezar a mirar desde la vista, desde la mirada de Dios. Es cuando tú empiezas a verle lo bueno al malo. Cuando tú empiezas, me decía alguna vez alguien, yo no entiendo cómo, yo tuve un par de años trabajando con adicciones
y estaba metido con muchachos bastante mal en su vida, habían pasado por pruebas muy fuertes y muchachos de la cárcel, del Bronx, donde habían pasado cosas pues que para uno son incontables. Y ¿cómo puedes? Me decía, pero ¿cómo puedes estar metido? Y sí, y los quiero, y aprendí a amarlos, y aprendí a sentir su angustia, su dolor, aprendí a sentir su necesidad. Son seres humanos, descarriados y perdidos, pero que Dios también ama, y son rescatables. Y la Biblia dice, y el Señor dijo, que las puertas del infierno no prevalecerían sobre su palabra. Así que allá tenemos nosotros que llegar. Pero ¿cómo puedo yo llegarle a alguien que no puedo amar porque aún todavía no puedo practicar los pensamientos de Dios? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que si todavía no puedo comprender por qué vive la vida que vive? Entonces, cuando Romanos nos está diciendo eso, nosotros tenemos que dejar que dar la misma figura o apariencia de Dios, implicar un cambio interno que es llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y obviamente ajustar nuestra visión moral y espiritual a los pensamientos de Dios. Por eso continúa diciendo el apóstol en el verso 3, tenemos la mente de Cristo. Es que no es que tengamos la mente de Cristo porque es que no sabemos la Biblia. Porque muchos piensan que cuando hablamos de tener la mente de Cristo, es que yo cogí y me aprendí de memoria los versículos y los capítulos de la Biblia y sé lo que dice Isaías y Jeremías y todo lo que dicen los profetas y sé todo lo que dice la ley y sé todo lo que dicen los evangelios. Y me conozco todas las cartas y me sé el orden de los libros y me sé de memoria hasta los puntos y las comas que tiene la Biblia. Pero eso no cambia mi manera de pensar. Eso no cambia mi manera de ser ni mi manera de actuar. Yo lo que tengo es que trabajar en mí para que todo eso que yo sé, que yo estudié y que yo aprendí, se convierta en una verdad en mi vida. O si no, yo sigo viviendo mi realidad y la verdad la sigo intelectualizando. Cuando la Biblia es intelectual, no logro hacer esto, no logro que me transforme y que me lleve a hacer la metamorfosis. ¿Me están entendiendo? Alguien dígame algo porque me siento solito. Amén, pastor. ¿En qué condiciones? Sí, señor, es que el micrófono no se deja activar. Micrófono tan demorado. ¿En qué condiciones está tu mente? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros todo el tiempo. Vamos a estudiar en estos capítulos que vienen, vamos a ver hoy algo de la mente normal, una mente errabunda, sospechosa y vacilante, una mente confundida, una mente incrédula, una mente ansiosa y preocupada, una mente crítica o criticona, una mente desconfiada y mal pensada, una mente prejuiciosa, una mente pasiva. ¿En qué estado está mi mente? Yo tengo que aprender a entender cada uno de esos puntos que seguramente en el libro están resumidos o están puestos de alguna manera. Tengo que aprender a entender en qué estado está mi mente para que así mismo yo pueda aprender a moverme en esos estados de la mente. Y así mismo pueda empezar a saber cómo puedo hacer que mi mente vaya siempre a tender hacia lo normal. Todos esos estados los hemos tenido y los tenemos nosotros. Por esos estados pasamos. Entonces ahora lo que tenemos que aprender es a detectarlos y erradicarlos. Y no importa si hoy lo detecté, yo hoy lo erradiqué y mañana vuelve y aparece. Tengo que seguir trabajando hasta llevar mi mente a un estado normal. Pero, ¿cómo es un estado normal de la mente? ¿Cómo es un estado en condición normal de la mente? La mente no debe llenarse de razonamientos, preocupaciones, ansiedades, temores y cosas así. Debe estar en calma, tranquila y serena. Eso nos lo escribió Joyce Meyer en su libro. Alguien ayúdeme buscando Primera de Pedro 5:7 y Filipenses 4:6-7. Mientras lo buscan, vamos hablando. Nuestra mente no puede estar en esos estados ansiosos, preocupados. Nuestra mente tiene que empezar a estar en un estado tranquilo. La mente normal es una mente que no está ocupada. Mónica nos decía la semana pasada que ella estuvo viendo un documental en donde decían que el hombre es feliz cuando no tiene nada ni hace nada y está con su mente en blanco. Claro, el hombre fue diseñado para eso. No te preocupes, Mónica, la mujer
también. Lo que pasa es que la mujer tiene un don que es el que tenemos que empezar a explotar los varones, pero no hemos sabido ni ellas utilizarlo ni los varones explotarlo. Y es ese sexto sentido que llamamos en el mundo, que nosotros los que ya hemos charlado sobre estas cosas lo llamamos radar. Dice, ¿buscaron las citas? Sí, señor. Ayúdenme alguien con Pedro, primera de Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Bueno, primer punto que tenemos que aprender. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde vienen los temores? ¿Dónde vienen los razonamientos? ¿Dónde vienen las ansiedades, las preocupaciones? Pues echémoslas sobre Dios. Digámosle, Señor Jesús, te entrego esto que tengo. Este problema no lo puedo resolver. ¿Cómo me ayudas a resolverlo? Pero echar la ansiedad sobre Él es soltarla. Porque yo oro y le digo, Señor, te entrego este problema y listo. Y al rato estoy otra vez mirando cómo lo resuelvo. Es que Dios no me quiso ayudar. ¿Qué dice Filipenses? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Las dos nos dicen exactamente cómo podemos llevar nuestra mente a la condición de una mente normal. Y es botando nuestra ansiedad, haciendo nuestras peticiones a Dios, poniéndonos siempre enfrente de Él. Dice el apóstol en Corintios, dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce? Joyce Meyer nos pone, percibe y entiende los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce, percibe y comprende los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Es que lo que tenemos que hacer, coloquemos nuestra mente en las manos de Dios. Coloquemos nuestra mente en las manos de Dios. Dejemos que sea Él quien dirija nuestros pensamientos. Ayúdeme alguien con Juan 16, 12 al 14. Colocar nuestra mente en las manos de Dios es lograr que el Espíritu Santo le transmita a mi mente o a mi espíritu los pensamientos de Dios. Mi espíritu en contacto con el Espíritu Santo recibe los pensamientos de Dios. Y cuando recibo los pensamientos de Dios y los pongo en práctica, mi mente entra en un estado de condición normal. Así fuimos diseñados. ¿Qué dice Juan? ¿Alguien lo buscó? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, lo que nos está diciendo Robert en la lectura de Juan es que el Señor les dijo, yo tengo muchas cosas que contarles que ustedes no van a entender, pero el Espíritu Santo se las va a contar, porque Él no va a hablar nada que sea de Él va a hablar todo lo que es mío. Él va a contarles lo que hay en mi mente. ¿Quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce la mente del hombre sino el Espíritu del hombre? Así que el trabajo que tenemos que hacer es lograr que nuestro espíritu se enchufe, se conecte con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y mantenemos conectados con el Espíritu Santo, los pensamientos de Dios van a estar en nuestra mente. La palabra de Dios nos va a crecer, vamos a tener la revelación de Dios en nuestra mente. Cuando leamos un versículo conectados con el Espíritu Santo, vamos a comprenderlo muy fácil. Vamos a entenderlo y vamos a mirar más allá, vamos a empezar a vivir más allá de lo que debemos vivir. Una mente en condición normal. Isaías 26:3, leamos Isaías 26:3 para poder entender la promesa de Dios. Isaías 26:3. Isaías 26:3, para poder entender la promesa de Dios para cada uno de nosotros, que seamos capaces de perseverar en el pensamiento de Dios. Tú guardarás. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti preservará, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquella persona, a ti y a mí,
si somos capaces de perseverar en el pensamiento de Dios, si mi pensamiento persevera en él, si yo todo el tiempo tengo pendiente las cosas de Dios, no, es que yo no lo hago porque es que Dios dijo, es que lo que Dios dice es esto, yo no tengo por qué hacer lo que, no es, esto no es religión, esto no es abstenerme de cosas carnales, que si como, que si no como, que si levanto las manos, que si no, que si voy a misa, que si no, que si la hostia, que si el pan, que eso no es de eso de lo que se trata. Se trata de que yo tenga en mi corazón los pensamientos de Dios. Cuando dice no os embriaguéis porque el embriagarse te trae disolución, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Tengo que entender qué quiso decir, qué me está diciendo el Señor, que qué me hace más bien. Cuando dice no mires el vino cuando rojea, porque te agradará el paladar y te amargará el vientre. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está enseñando? Cuando yo cojo la palabra de Dios y empiezo a masticarla, a meditarla y a convertirla en una verdad para mi vida. Eso empieza a cambiar mi realidad. Empiezo a vivir la verdad, cambiado mi realidad. Pero dice que Dios guardará. La palabra que utiliza para guardar es natsar, que es conservar, custodiar, proteger. Así que Dios me conserva, Dios me custodia, Dios me protege mi paz. El Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, no como la del mundo. Y es la segunda parte, el Señor guardará, el Señor conservará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y paz es la palabra shalom en griego, en hebreo, y es integridad, bienestar y salud. O sea, el Señor conservará, protegerá, custodiará la integridad, el bienestar y la salud y la paz de aquel cuyo pensamiento en él persevera. Así que cuando yo persevero en los pensamientos de Dios, yo debo estar seguro que Él va a cuidar mi salud, que Él va a cuidar mi bienestar, que Él va a proteger mi integridad, que Él me va a mantener en paz. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Amén. Y cuando hablamos Amén. de pensamiento, hablamos de, la palabra es yetzer, son palabras en hebreo, y es la condición, el propósito, la forma de la mente. Entonces, el Señor conservará mi integridad, mi bienestar, mi salud y mi paz cuando mi mente toma la forma de la mente de Dios. Cuando yo hablo, cuando la condición de mi mente está conforme a la mente de Dios. Entonces yo tengo que llegar hasta allá para poder reclamar esta promesa. Yo no puedo quedarme en la declarativa, porque eso es lo que nos hemos quedado los seres humanos, declarando y declarando y declarando la promesa. Pero no tengo que declarar la promesa, tengo es que vivir la promesa. Tengo que dejar que Dios conserve, custodie y protege mi mente, pero para eso yo tengo que formatear mi mente a la mente de Cristo. Y es formatear, es desaprender. Formatear significa volver a limpiar el disco y volverlo a llenar. Es desaprender lo que sabía y empezar a caminar otra vez, pero ahora con los pensamientos de Dios. Dice persevera, el que persevera. Samak, apuntalar, aferrarse, afirmarse, apoyar, sostenerse, confiar. Aquel que se apuntala, que se aferra de los pensamientos de Dios. Es que el Señor, yo le decía al Señor esta mañana en una oración, le decía, Señor, glorifícate, tienes que, porque yo quiero y necesito que te glorifiques, pero fuera de eso, porque la persona está necesitando que tú la ayudes, ¿cierto? Y porque yo estoy aferrado a tus promesas. Yo creo que tú lo haces, yo tengo toda la convicción, estoy apuntalado ahí, que tú lo haces. Y ahí es cuando yo tengo que decirle, Señor, yo persevero, pero persevero haciendo tu palabra, no declarándola, sino viviéndola. ¿Están conmigo? Entonces yo cambiaría Isaías 26:3 en una traducción que diría, Dios conserva en integridad, paz, bienestar y salud a quien conforma y aferra la mente a la mente de Dios y su palabra. Un día de estos tendremos la nueva traducción, Martín habla hoy. Dios conserva en integridad, paz, bienestar y salud a quien conforma y aferra la mente a la mente de Dios y su palabra. Y ese es el estado normal de la mente. Tenemos que llevar nuestra mente a un estado normal, aferrándonos a la palabra de Dios, dejando que nos formatee para que podamos entender lo que dice Romanos. ¿Cuál es la buena y agradable voluntad de Dios? O la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Enciende una luz, déjala
brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.